su compañía. Les cuento que esta es la versión número 8 del Salón del Libro Teatral Nuestros Libros. Es un evento que hacemos en busca de reunir la información registrada, convertida en libros, en fanzines, en publicaciones digitales. Y el Salón del Libro anualmente desde hace 5 años está sacando su propia publicación porque tenemos un interés de comenzar a registrar la reflexión que tienen los hacedores del teatro en la ciudad. Generalmente nosotros vamos a libros de importantes pensadores o importantes técnicos de otras partes del mundo, Estados Unidos, Europa, etcétera, etcétera, pero creo que estamos en un momento en el que necesitamos comenzar a circular nuestros propios pensamientos y reflexiones y no hay muchos espacios impresos. Digamos que hay espacios digitales, pero creo que lo que queremos es crear este espacio para poder reflexionar. Y entonces cada año en el Salón del Libro lanzamos 2 números. En esta ocasión nos toca el 9 y el 10. Ayer se lanzó el 9 con Henry Alarcón, que nos hablaba un poco de la mecánica teatral. Y en este fascinante número 10, pues surgió como la idea de cómo lo vamos a armar. Entonces decidimos hacer una sola invitación que se bifurcó y se trifurcó, etcétera, porque entonces hablamos con Cassandra para que hiciera un artículo, pero luego hablamos con Arde y entonces ahí comenzaron a aparecer más artistas de la escenotecnia, de la escenografía, para que escribieran también sus puntos de vista de una manera muy libre. Entonces dentro de este fanzine hay 6 artículos escritos por 8 artistas de la escenografía, absolutamente libres. Entonces son miradas completamente auténticas y cada uno decidió por dónde encaminarse. Cassandra Hernández Vélez, ¿de qué nos hablaste en el Fascinante? Pues yo le puse de título al artículo La escenografía en el campo expandido y pues ya aquí hubo un poquito de debate que podría ser interesante conversarlo. Y pues se hablaba un poco, pues tomé el término que usó Rosalind Krauss cuando hablaba de la escultura en el campo expandido, porque pues como pues todos sabemos el arte afortunadamente no se deja limitar, ¿no? Como que se teoriza, se generan algunos términos y siempre los rompemos, ¿no? Entonces lo que antes se llamaba escultura también empezó como a expandirse, a abrirse nuevos caminos y yo siento que la escenografía también. Entonces pues ha tenido unos desarrollos, pues la escenografía siempre ha sido como el arte plástico aplicado a la escena y pues para mí ya no solo hace parte de un elemento, porque pues en general el texto era como el punto de partida y lo que daba como la línea del teatro, y ahora pues ya el teatro postdramático pues como que deja ese protagonismo del texto y se puede tener como punto de inicio cualquier otro elemento, y la escenografía o el arte plástico o el espacio puede ser uno de esos puntos de partida o de detonante para generar obras escénicas. En donde la escenografía ya deja de ser un decorado, como se hablaba antes, solamente para ser un propulsor, un estímulo para la creación, para la narración. Entonces, sí, porque efectivamente en algún momento se llamaban decorados, ¿no? Ajá. Y pues por eso hablo de que era como un fondo, porque pues el decorado es una cosa como de que está en segundo plano, ¿no? Y lo importante de pronto era el texto, la acción, y ahora pues tenemos situaciones donde a veces la escenografía es la que genera el movimiento de los actores, de los bailarines, o lo que aquí se llama a veces, ¿cómo es que se dice?
lugares no convencionales, espacios no convencionales. Entonces también el espacio puede ser lo que genera la misma dramaturgia. También se habla de una dramaturgia visual. Entonces, pues ya, y también hay incluso proyectos donde no hay actores, donde es el espacio y la imagen la que genera una historia, de pronto no narrativa, pero sí puede generar emociones o tener como una línea dramatúrgica sin que haya ni siquiera texto ni actores. Sigue el texto de Milena Forero que se llama La poética del espacio almacenado. Ella habla de un trabajo que hace, pues me parece que es muy interesante también como ese ejercicio en el donde ella crea escenografía para espacios, o más bien para obras de gran formato, pero en su proyecto de teatro de juguete, lo que por hechos de producción, de circulación, de almacenamiento, le toca diseñar para espacios de pequeño formato. Entonces es viajar de un lado a otro y entonces cómo hace esas traducciones entre trabajar para otros, para grandes formatos, pero ella y con su agrupación trabajar en escenografías para poder transitar en espacios mucho más pequeños. Ese texto también es muy interesante. Gabriela, un placer conocerte. Yo no te conocía, me encantó comenzar a conversar contigo, y cuando nos compartes tu artículo, pues me surgió como, ¿qué es esto? Porque uno siempre está aprendiendo, y entonces se llama alfabetidad visual. Sí. Y entonces yo le dije a Google, por favor, tradúceme esto porque posiblemente yo leí mal. Pero no es así. ¿Qué es la alfabetidad? Sí, por favor, alfabetízanos. Es que me parece que estamos un poquito irresponsables todos, tenemos que alfabetizarnos todos. Ajá. Creo que es una responsabilidad que tenemos en general. Y trabajando, diseñando espacios, creo que tenemos que ser muy responsables con lo que estamos diseñando. Porque es que no somos nada responsables, como digo en el mismo texto, o sea, estamos aceptando lo que vemos como lo experimentamos, sin esfuerzo. Vemos cosas, las aceptamos o no las aceptamos, sí, pero sin esfuerzo. O sea, vemos y tragamos todo lo que estamos viendo. Y llega la época más difícil para eso, Navidad, que nos satura todo el mundo de imágenes. Es un horror, Navidad. Pero casi son las mismas, verde, rojo. Pero es un horror, Navidad es un horror. Nos satura todo el mundo de imágenes y es un horror. Es un horror, esto es una saturación de imágenes visuales y los pobres niños son bastante pecados. Los saturan de todo lo que se pueda vender y si compra esto y compra es una cosa espantosa. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque el mundo los satura de imágenes, pero nosotros que producimos imágenes, ¿cómo no somos más responsables sobre las imágenes que producimos? ¿Sí? Tenemos que diseñar imágenes con responsabilidad en ese aspecto, ¿sí? Debemos ser muy responsables de lo que diseñamos, porque no podemos tragar entero, igualmente no podemos generar cosas que se tragan enteros, ¿sí? Es un acto de conciencia y responsabilidad sobre lo que hacemos, lo que quise escribir, ¿sí? Claro, además es el ejercicio de traducir en espacios, en formas o en colores, también un pensamiento, también un mensaje, también una situación, una emoción. Y esa es la tarea que hacen ustedes tan brillantemente. Hablaba, ¿sabes? Ahorita estamos hablando de ti, mi querido Rafa. Estaba hablando de Coco Vadillo, porque tú lo ayudaste en su monólogo del actor anarchivista, y hablaba de tu talento en crear algunos espacios que le ayudaron a él a disparar su imaginación, su creatividad, su sensibilidad, pero también hablaba de unos espacios que eran un poco desorganizados. Pero para desorganizar espacios en este ejercicio de analfabetidad visual hay que tener la sensibilidad para que ese desorden se vea organizado. Exactamente. Algo que me parece a mí asombroso es, creo que a todos les ha llegado a pasar, de llegar al teatro y ver a alguien con el teléfono. Es un horror, perdón. Haciendo esto. Patético. Y a mí eso me sorprende mucho, porque creo que tiene que ver mucho con guardar los momentos, pero es una cero conciencia de la hora. Un irrespeto total. Yo no sí, más allá del irrespeto, yo lo pienso por la manera en la que no estamos presentes. No.
Y en ese mismo sentido, cuando generamos imágenes, muchas veces no estamos presentes, ¿no? Estamos tomando las fotos sin estar. Y en parte eso tiene que ver con ese desconocimiento de la construcción de las imágenes. La imagen no es solo capturarla, es saber qué estoy haciendo cuando capturo o creo una imagen. Y en ese sentido me parece maravilloso el término porque creo mucho en eso. Creo que parte de eso que hablas de la responsabilidad de la creación en cualquier área del arte tiene que ver con el discurso que efectivamente atraviesa esa creación. Cuando comienzo a leer el texto de Pedro Francisco se llama El Tramoya, que es un juego de palabras, ¿no? Pedro, es un juego de palabras. La primera vez que yo leí El Tramoya, dije, estos escenógrafos están muy creativos. La alfabetividad, el tramoya, que claramente es la tramoya, pero aquí en el juego en el que estamos de él, la, entonces dije, ¿qué es? Pero atraviesa una historia particular que tú has creado, posiblemente de ficción o no. Ahí es donde quiero que hablemos un poco de este artículo que comienza más, que parece más bien es un cuento. Háblanos de este artículo. Pues yo acá soy un colado, más que pertenecer a los espíritus de ustedes, pertenezco al espíritu del teatro, soy actor. Y pues aparece una convocatoria donde Rafael dice, oiga, hay esta posibilidad, y yo me cuelo ahí. Y dicen, oiga, sí, y William le escribe y me dice, pero ¿usted quién es? Y, bueno, sí. Pues claro que nos habíamos visto, Pedro, nos habíamos visto, pero no te reconocía como escenógrafo, pero cuando leo tu texto dije, pues sí, chévere tener esa mirada también. Claro, y entonces, ¿cómo agarrar la escenografía? Porque he tenido la necesidad de escribir mis textos y ponerlos en la escena, hacer lo que me venga en gana, tratarlo de hacer, y una cosa es escribir. Y entonces cuando se da la posibilidad de escribir, ¿cómo se escribe? Y entonces el caliente y el frío, y yo estoy en este momento tratando por mi trabajo de cómo los textos que de alguna manera tienen que apelar a lo técnico se vuelvan algo calienticos, cálidos, y que tengan esa posibilidad del relato, de la historia. Y pues como actor he tenido la posibilidad de entrar a jugar con eso, de la escenografía, no solo como actor, sino, por ejemplo, yo tuve la fascinante tarea alguna vez en el Teatro Colón con Ópera Studio. Entonces Ópera Studio fue un grupo con el que estuvimos 8 años de temporada con la mezzosoprano Marta Sen, y se llenaba el teatro, pero yo era el actor y manejaba un muñecón. Y alguna vez me dijeron, oiga, no, en esta no hay trabajo para usted, pero falta alguien que mueva atrás. Y no, hagámosle. Y en el Colón, era la primera vez que yo entraba al Colón. Y entonces dije, por ahí fueron varios retazos que fueron apareciendo, y uno de los retazos que me pareció muy bello recordarlo es que yo tenía que en segundos mover una escenografía, y qué es lo que ustedes los espectadores no se dan cuenta. Estamos acá, pero atrás está sucediendo algo que ustedes no perciben, y de inmediato nos vamos nosotros y aparece allá, que es la magia. Y eso me pareció tan bello. Y entonces uno de los trozos del relato, lo que yo trato de hablar, es la piel, la sensación de esas manos, esas pieles que hacen el trabajo allá atrás. Para mí, personalmente, eso es lo bonito también de este oficio, que es como, es una creación personal, pero tú nunca trabajas solo. Sí, eso sería otro... o sea, hay un ejercicio muy fuerte de escucha en esta creación, porque uno no está creando para que se le vea bonito, sí, a veces una puesta en escena necesita que se vea feo, o sea, si me entiendes, como claro, que uno va es de acuerdo a otra, entonces uno entra en un mundo y tiene que ver cómo se mueve uno en ese mundo en el que hay muchas personas y muchas fuerzas ahí interactuando,
que lo hace especial, ¿sí? No es como yo centrarme, crear obra propia y ya, pues no estoy desmeritando, digamos, eso, sino pues uno tiene que entrar en una relación diferente y siento que eso también en varias experiencias que he tenido, como que he tenido experiencias en las que veo la diferencia de uno estar abierto a esa escucha y cuando alguien trabaja en una escucha más hacia adentro. Yo creo que aquí uno está jugando tanto para adentro como hacia afuera. Es como un ejercicio ahí interesante por eso. ¿Sí? No estoy dialogando solo conmigo, imponiendo mi visión, mi creación, sino eso tiene que entrar en juego con. Y creo que eso es lo bonito también de las artes escénicas, ¿no? Eso es un equipo gigante y no solamente de la trasescena y actores, directores y demás, sino en la trasescena también hay muchas áreas diversas dialogando. Y creo que eso es lo bonito de también, un poco también, yendo un poco a lo que escribimos, es como cómo pensarse esas relaciones porque son importantes, son campos de creación, campos de pensamiento, no son solamente cosas que pasan detrás de los telones ejecutándose y ya, sino tiene toda esta vida de la que están hablando, ¿no? Tiene toda una experiencia, una sensibilidad, una responsabilidad, como que juegan muchas cosas ahí, y es muy importante que eso se dé a conocer, que eso se hable, se discuta, y que uno que está en esto necesita hablar de esto, que en Colombia falta muchos estos espacios para nosotros sentarse a hablar de escenografía, de nuestros trabajos, tener retroalimentación, porque es un campo como muy desarticulado precisamente. Sí. Y es muy raro que sea desarticulado cuando nuestro campo es tan colectivo, ¿no? No sé si respondo. No, está perfecto, y lo uno aclarándoles que tanto Mónica como Rafael hicieron un texto que se llama Pensar el espacio escénico / espacio para pensarnos. Y una de las razones de ser de este artículo es el nacimiento de un colectivo para hablar de ello, que se llama ARDE, la red ARDE, que es Artistas de la Escenografía en Red. Entonces, pues hablemos de ARDE. Ustedes que han sido los fundadores de esa organización que ya lleva 5 o 6 años. Sí, empezó como la idea venía de antes, empezamos a encontrarnos en el 19 un poco y realmente se consolidó, pues empezó a moverse más en pandemia, cuando ya nos quedamos todos encerrados y tuvimos tiempo para pensar un poquito, sí. Y encontrarnos sobre todo, y se generó esto de empezar a juntarnos, y en esa juntanza han surgido miles de necesidades, ¿no? O sea, desde hace falta formación, hace falta no sé, encontrarnos, conocernos, o sea, eso ha sido un ejercicio muy bonito porque entre colegas no nos conocemos, y eso tiene mucho que ver con, en Colombia no hay espacios de formación en escenografía, cosa que no pasa, por ejemplo, los actores se conocen, los directores se conocen, los montajes tienen varios actores, o sea, como que hay, en el mismo oficio hay encuentro, pero nosotros somos uno en cada proyecto, entonces es difícil el encuentro como más profundo de un simple encuentro en un teatro, y eso ha llevado a muchas charlas, discusiones, decimos que es casi como un grupo de apoyo de todo lo que nos falta, desde contratación, tarifas, derechos de autor, todo eso, pero digamos que todo surge de la necesidad de encontrarnos y hablar de eso, ¿cierto? Como que no teníamos antes con quién discutir una solución a algo escénica, y digamos que hay varios proyectos moviéndose alrededor de ARDE, pero todo, o sea, en este momento todo se centra en un grupo de WhatsApp. O sea, hemos tratado de hacer 1000 cosas, pero realmente en ese WhatsApp pasa la esencia de lo que hemos buscado, que es hablarnos, y ahí hay preguntas de, oigan, ¿cómo hago para sostener algo de tal altura? ¿Qué material me recomiendan?
y personas que no se conocen, tú Genial respondes, eso. y personas nuevas. ¿Cómo necesito a alguien que este fin de semana, o sea, alguien en Tramoya, tal? Necesito comprar esto. Entonces empiezan en esta dirección, no sé qué, fotos en esta tienda. Bueno, Chévere. y es un grupo, ha sido un punto de encuentro y ya nos hemos ido conociendo a medida que pasa el tiempo más. Pero también es muy bonito que sin conocerse muchos, pues llevamos como, hace poquito íbamos como 170 personas. ¿Es solamente en Bogotá No, o nacional? No, hay Como incluso hemos estado- internacional. Sí, hay personas, hay colombianos que están afuera y están ahí conectados. Y también hay Y- extranjeros. Sí, también, pero digamos que todo empezó por Bogotá, pero hay personas de varias ciudades y todos están ahí como por el simple hecho de conectarnos, más allá de los proyectos que queremos desarrollar, y eso ha sido súper bonito. Y hay realizadores, diseñadores, tramoyistas, técnicos de teatro. Ahorita, este año hemos estado en un ejercicio de reconocer esa comunidad que se ha creado, porque ya creció tanto que hay muchos, como que también hay muchas necesidades que tal vez se nos estén pasando, y hablando uno a uno, pues es otra vez reconocer quiénes son, qué están buscando, desde dónde están. O sea, es un ejercicio lento, muy bonito, pero es como eso, es como la necesidad de tener a otros para acompañarnos en esta labor y conocernos y apoyarnos. Entonces también entre esas cosas que hemos encontrado que hacen falta son estos espacios para escribir, para pensar, porque no se nos, digamos, en Colombia no hay, sí, digamos, escritos sobre escenografía, hay, pero pues casi nadie sabe dónde están, quién escribe, qué se piensa, Y libros muy poquitos. cuál es la historia, ¿cierto? Colombianos. Nosotros, No, así Colombianos no sean, no hay, así ¿cierto? no sean colombianos. ¿libros? Hay muy poquitos libros. Sí, muy sobre- pocos. Sí, hay muy poca documentación, pero pues sí se ha creado, sí hay ciertas cosas. Incluso Jairo Santa en alguna reunión dijo que había hay muchos escritos de hace muchos años que no sabemos dónde están, la idea de recuperarlos, y la idea también es invitar a seguir escribiendo Sí. desde donde cada cual está, y desde su experiencia y su vivencia con esto, porque no hay una historia de la escenografía en Colombia, y ha habido historia teatral y escénica Sí, hubo teatro, en Colombia. hay O sea, hay escenografía, gente atrás hay trabajando experiencia. que no, pues nadie se enteró que pasó por ahí y cómo lo hizo. O sea, todo eso es como importante precisamente para que esta comunidad que estamos creando empiece también a sentirse como más conectada. Para mí, el espacio escénico es un campo de Habitable. posibilidad. Más allá, y así lo asumo también como dentro de los proyectos en los que me vinculo. Claro, yo escucho, como dice Moni, es un ejercicio de mucha escucha y de relacionar muchas ideas y presupuestos. Y aterrizar, Claro, ¿no? y aterrizar ideas, porque la gente viene con muy buenas ideas, pero con muy malos presupuestos. Y no puedes hacer mucho cuando tienes esas dos cosas. Entonces, en parte, yo siento, justo hablando con un escenógrafo argentino hace muy poco, hablábamos de la precariedad con la que hacemos diseño de escena en Latinoamérica. Y él me decía que no existe tal cosa, que en Latinoamérica existe un diseño de escenografía y que lo difícil es compararnos con Europa y pensar que no la logramos porque no tenemos los recursos que tienen las compañías. O Qué muchas dicha que- veces... Qué dicha que ellos lo tuvieran así. ¿Cómo? Que qué dicha sería que ellos lo tuvieran así. Es que, o sea, tenemos una posibilidad distinta a ellos. Exacto, distintas. son Sí. posibilidades distintas, no es que vivamos en la precariedad. Ujú. Y desde ese punto de vista lo comparto mucho porque yo sí siento que parte de nuestra identidad como escenógrafos latinoamericanos y colombianos es ver en esa contrariedad de ideas buenísimas y malos presupuestos una posibilidad, y logramos desarrollar cosas muy interesantes, muchas veces ideas muy geniales
con unos recursos muy bien atendidos. Es decir, no necesitas invertir un montón de dinero para llegar a una muy buena idea. Necesitas tener un muy buen equipo, un muy buen manejo técnico, un buen conocimiento de lo que tú puedes hacer y una muy buena idea. Y yo he visto cosas maravillosas con unos recursos que a veces dices, ¡guau! ¡Qué genios! Y a veces ves cómo se desperdicia el dinero con máquinas, humo, burbujas, llueve, sale fuego y la obra es malísima. Y uno dice, bueno, ya, ¿no? Ya, ¿qué te falta? Que saltes con un paracaídas, o sea... Y salta con el paracaídas. Y al final salta con el paracaídas y uno dice, ok, ya, lo tuviste todo. Entonces ahí yo lo que creo, cuando pensando en tu pregunta, yo creo que mi sueño es tener tiempo, que es lo que siempre nos falta. Chévere. Tener el tiempo para desarrollar algo propio es maravilloso. Y cuando las pocas veces que lo he logrado, es una satisfacción maravillosa. Y hoy me fascinó porque fluyó muchísimo la creación de este fanzine y por eso quería dejarlo para el cierre. Porque para nosotros es muy importante el salón y también es muy importante este ejercicio de reflexión. Y dije que chévere cerrar con este combo de artistas que generalmente no les vemos la cara, sino que siempre están detrás acompañando, corriendo y cumpliendo como ustedes lo han dicho y lo han hecho. Muchísimas gracias por colaborar con este fanzine. Hay varios para ustedes, para que ustedes puedan circular con sus compañeros, con sus colegas, para que les den envidia y cosas así. Aquí estoy publicado. Muchas gracias, Rafa, Mónica, Pedro, Gabriela.